Buenos días a todos y a todos de la mesa tan temprano del día de hoy. Nos acompañan Gisela López, profesora de la Universidad de Chile, Pablo Bravo, que está terminando ya de depositar su tesis doctoral en la Universidad de Maastricht, y Cristóbal Ramos, que es egresado de la Universidad de Chile y además ayudante a Dolor en la misma casa de estudios. La exposición va a ser como aparece en el programa: primero Gisela, luego Pablo y termina Cristóbal. Terminada la presentación y vamos a dar un espacio para las rondas de preguntas. Van a partir en el orden que aparecen aquí en el programa, por lo tanto parte Gisela. Gracias, buenos días. Mi trabajo se enmarca dentro de mi proyecto de tesis doctoral que está recién comenzando y consiste en ofrecer una ontología social y luego jurídica del dinero basada en la respuesta institucionalista al mismo, para lo cual se usarán dos herramientas teóricas, primero la de John Searle y en segundo lugar la de Neil McCormick, cada uno referido a distintos ámbitos de la institucionalidad. El dinero como un hecho institucional. Como señala John Searle en su monografía The Construction of Social Reality, vivimos en un solo mundo, no en dos, ni en tres, ni en cuatro. La realidad así escrita está compuesta tanto por entidades intrínsecas a su naturaleza y cuya existencia es independiente de cualquier actitud que se tenga a su respecto, como por entidades que son relativas a la intencionalidad. Searle propone denominar a estas porciones de realidad hechos institucionales. Desde el punto de vista positivo, los hechos institucionales son descritos como hechos objetivos, en el sentido de que su existencia no se ve determinada por nuestras preferencias o convicciones morales, espirituales, sino que están ahí a nuestra disposición. Podría decirse incluso que están ahí de manera inevitable, mientras existe intencionalidad colectiva y atribución de función de estatus mediante declaraciones permanentes. Por otra parte, negativamente, los hechos institucionales se proponen como aquellos opuestos a los brutos que existen por sí mismos con independencia del lenguaje o de cualquier otra institución. Mediante este esquema de realidad social, se ofrece una explicación de cómo ésta nace, más precisamente cómo se construye y mantiene en el tiempo, a partir de tres nociones que confluyen: intencionalidad colectiva, asignación de función y lenguaje capaz de crear declaraciones que asignan función de estatus y configuran ciertos poderes deónticos a los agentes. Para revisar la ontología social del dinero como hecho institucional se analizará la confluencia de estas nociones, condiciones que Searle muestra como necesarias y suficientes para la creación y mantención de estos en la realidad social. Primero, entonces, la intencionalidad colectiva en el dinero. Si nos preguntamos si el dinero exige esta condición, la respuesta es clara. Cuando usamos los billetes y monedas como medios de pago, compro algo, o como conservación de valor, nos pagan el sueldo, lo hacemos así pues asumimos de manera colectiva que el resto lo hará al unísono, una especie de acto de cooperación, como lo llama Searle. Pues de otra manera no sería posible explicar por qué al comprar un auto de lujo el vendedor se conforme con recibir un fajo de papeles de color naranjo que le entregará al comprador a cambio de su auto. En segundo lugar, la imposición de una función de estatus. El ser humano posee la capacidad para imponer funciones a ciertos objetos y personas, funciones que estos objetos o personas no podrían desarrollar por su simple estructura física. Esto se llama funcionalidad agentiva, y las funciones que impone se denominan funciones de estatus. Lo que caracteriza a la función de estatus es que es realizada por un objeto o persona u otras entidades solo en virtud de que la comunidad en la que dicha función se desarrolla la ha asignado y acepta o reconoce colectivamente como posible de ser realizado. Es decir, efectivamente sirve bajo ese estatus. De acuerdo a lo anterior, es posible concluir que al menos en este primer orden de definiciones será dinero aquello que mediante el reconocimiento de la comunidad sirva para la funcionalidad asignada al dinero. ¿Cuáles podrían ser estas? Primero, servir de medio de intercambio. Segundo lugar, sirve como medida de valor o estándar contractual de las obligaciones. Y en tercer lugar, es un tipo de depósito de valor. Esta función de estatus da cuenta de un conjunto de valores funcionales que son propósitos o finalidades atribuidas de manera intencional, por lo que nunca son intrínsecas al fenómeno físico que lo soporta, pero además requieren para su creación y mantención intencionalidad colectiva. De esto es posible predicar dos cosas. Primero, tanto el dinero como sus funciones forman parte de un sistema más amplio, definido por propósitos, objetivos y valores generales. El dinero no existe en forma aislada, sino que se relaciona con otros hechos institucionales como el derecho de propiedad, la soberanía, los contratos de préstamo, de cuenta corriente, de compraventa, entre otros muchos. En segundo lugar, se predica que estas funcionalidades son del tipo agentiva, es decir, no se descubren por las personas,
sino que son reconocibles en cada instancia de uso del dinero mediante la intencionalidad colectiva y la regla constitutiva A, B y C, X, cuentan como dinero y en C. Esta funcionalidad agentiva determina otras características. Primero, la intencionalidad desplegada por los agentes es constante por parte de los usuarios para su mantención. En segundo lugar, la imposición de funcionalidad que nace como un acto deliberado, pero luego se vuelve inconsciente en su uso y hasta invisible. Y en tercer lugar, debe poder ser reconocida o entendida por los demás usuarios. Estas tres características efectivamente son reconocibles en el uso del dinero. Cada día las personas usan sus instancias, billetes y monedas como medios de pago de sus obligaciones y lo hacen de manera inconsciente, o quizás es más demostrativo decir que lo hacen mecánicamente. Es decir, no solo abren sus billeteras sin cuestionarse si el billete de color rojo les servirá para pagar el taxi, sino que tampoco se cuestionan si el taxista querrá recibirlo. Simplemente así ocurre. Y el tercer elemento que menciona Searle es la existencia de un lenguaje capaz de representar la realidad como existente. El ser humano tiene la capacidad para crear esta realidad social en virtud de que puede representarla como existente, pero para poder crearla requiere un aparato más complejo que es el lenguaje. Para ello requiere una regla constitutiva que se formula bajo la fórmula lógica X cuenta como Y en C. Esto luego da lugar a las declaraciones permanentes, que bajo las teorías de los actos de habla, su función es hacer de la entidad que gozará de la función de estatus el caso de ser esa entidad cada vez que una instancia de ella satisface las condiciones de esta regla, de manera que su aplicación es indefinida en el tiempo y respecto al número de instancias. Me voy a detener en un aspecto de esta regla constitutiva, no voy a entrar en el fondo más allá, sino que solamente decir que esta regla constitutiva otorga a los agentes poderes deónticos. Este carácter deóntico, para que estemos ante un hecho institucional, debe conferir una posición de deber ser, entendiendo por tales desde el punto de vista tanto positivo como negativo, es decir, tanto derechos, obligaciones, responsabilidades, entre otras posiciones. Uno podría pensar que el poder deóntico más básico que confiere el dinero se traduce en el otorgamiento sostenedor del derecho de propiedad sobre el mismo. El dinero tiene la virtud, y por eso es dinero, de ser absolutamente fungible, de manera que quien es tenedor de la cosa física, portadora de la función de estatus, pasa por ese solo hecho a ser su dueño. Es decir, de inmediato, quien tenga en su bolsillo un billete de moneda que, de acuerdo a la declaración permanente de función de estatus, cuente como dinero, le otorga el derecho real de dominio sobre el mismo y con ello los atributos de usar, gozar y disponer. En virtud de ese poder, podrá, por ejemplo, enajenarlo jurídicamente, y así lo entrega a otro como medio de pago, o enajenarlo físicamente, destruirlo. Adicionalmente, el dinero atribuye, por otro lado, para mostrarlo deóntico, la obligación de tener que aceptarlo como medio de pago de las obligaciones que el tenedor tiene respecto a él. Obviamente cuando hablamos de obligaciones de dinero. No puede él mismo rechazarlo, si con dicho dinero el deudor paga íntegramente su obligación. Incluso puede pensarse en el dinero como aquello que nos confiere a todos quienes lo tenemos, la calidad de supracreadores y supradeudores, cada uno respecto de los demás que conforman el universo de agentes que participan del tráfico jurídico. Esta deontología viene dada por la imposición de función de estatus como una cuestión necesaria para que el dinero funja como medio efectivo de cambio y sea una perfecta unidad de valor que logre el intercambio de bienes. Ahora, ¿cómo hacemos el nexo para hablar del dinero como una institución jurídica? Para esto primero es importante dar cuenta de un concepto que Searle denomina codificación, que lo explica como el proceso en virtud del cual algunas entidades, algunos hechos institucionales que él ya previamente describió, pasan a tener una especificación que determina qué características debe tener cada instancia para ser considerada una instancia del tipo a través de una explicitación en leyes. La razón radica en la importancia que pasa a tener para los agentes el poder reconocer las instancias de cada entidad, generalmente si conllevan derechos y obligaciones con gran relevancia legal y moral, pasando los hechos institucionales desde ser informales hasta ser codificados. Sin embargo, dice Searle, lo anterior conlleva la carga de soportar costos. Por ejemplo, la falta de espontaneidad, la informalidad, la falta de flexibilidad en la creación de instancias, pues si estas no satisfacen íntegra y claramente lo descrito en la declaración permanente, no podemos contar con que ellas sean efectivamente instancias de la entidad. ¿Qué hace del dinero una condición especial? ¿Qué lo especifica jurídicamente? Las instituciones jurídicas requieren una especialidad en sus reglas constitutivas y hechos institucionales. ¿En qué radica esa especialidad? Como señala Hannah Arendt, el punto de estas reglas no es que yo viera voluntariamente o reconozca teóricamente su validez, sino que en la práctica yo no puedo entrar en el juego a menos que me conforme a ellas. Sin esas reglas
no puedo jugar el juego de la civilidad y cooperación que es fundamental para quien yo soy. Ahora, les propongo pensar en el ejemplo de la creación de billetes en Inglaterra del siglo XVII. Personas con valores, joyas, oro, se lo entregaban a ciertos joyeros reconocidos para la custodia de estos bienes, y a cambio el joyero les entregaba un papelito en el cual se obligaba a devolver estos bienes, los individualizaba y decía dónde físicamente en su caja fuerte se ubicaban. Con el tiempo este papel comenzó a circular como medio de pago. Bajo este esquema, si bien estamos ante dinero al hacer, es decir, hay papeles tenidos como una entidad con una función de estatus atribuida intencionalmente mediante una declaración, esos papeles no tenían la capacidad de cumplir perfectamente con las funcionalidades asignadas al dinero. Y esto debido a que el creador de las sumas de dinero que se pretendía solucionar con ese papel no estaba obligado a recibirlo como medio de pago, ni siquiera aún conociendo o confiando en el joyero. ¿Qué es lo que ocurre? Había entonces un déficit de funcionalidad de ese dinero, y visto bajo esta perspectiva, ese déficit no era de cantidad, sino de calidad. ¿De qué? De los poderes deónticos. No le permitían a los billetes servir como medio de pago con poder liberatorio universal. Habiendo dado cuenta de la necesidad de contar con una instancia de dinero que permita llevar a cabo el intercambio de manera más perfecta, cuestión básica para un mercado, la calificación jurídica o codificación, como lo llamaba Searle, permite satisfacer esta necesidad. En este punto, entonces, yo incorporo las herramientas teóricas propuestas por Neil McCormick para hablar del derecho como una institución, A esto hay dos cuestiones relevantes. Primero, ocurre que el seguimiento a las reglas o la ordenación de la realidad existente incorpora un segundo nivel de complejidad. Deja de estar amparado por la sola afluencia de creencias compartidas acerca de lo que se debe hacer en una institución concreta, e incorpora la existencia de terceros que crean, explicitan normas o bien las aplican o deciden si la conducta se adecua a ella. Hay entonces un aspecto heterónomo que se suma e institucionaliza, cuestión que reconoce su existencia como una práctica normativa, como la llama McCormick, dualmente estructurada. En segundo lugar, el derecho permite, al respecto del dinero, ser visto como Shapiro lo denomina una organización autocertificadora. Es decir, cuando los agentes usan las instancias jurídicas, billetes y moneda, no deben demostrar que son dinero, ni que cumplen con la funcionalidad impuesta. Es el derecho quien se encarga de eso, para lo cual contiene reglas institutivas, como las llama McCormick. Es el derecho quien concede al dinero, entonces, su curso legal, su calidad que exhibe erga omnes. Pero, ¿cuál es el fundamento inmediato, entonces, de la necesidad universal, la necesaria universalidad del vinculante del dinero? Porque lo que vimos antes es simplemente descriptivo. ¿Qué radica en el dinero que lo hace vinculante, que hace necesario que sea jurídicamente institucionalizado? Una primera opción es considerar que el dinero logra desmoralizar el comercio. El dinero tiene un contenido normativo basado en que a su respecto existen reglas que hacen equiparables los créditos y las obligaciones de los agentes que entran en una relación jurídica, como un contrato, es decir, despersonaliza las contraprestaciones facilitando el tráfico jurídico, y esa despersonalización solo puede ser conferida por el derecho, entendido como la instancia de confluencia del usuario, del creador y del aplicador de una regla heterónoma que nos da razones prácticas para actuar. Como dice un sociólogo inglés, Dodd, él explicaba que, por ejemplo, el dinero permite que no nos paguemos con abrazos, por ejemplo, como proponía en el Día del Amor McDonald's en Inglaterra. Una segunda explicación del fundamento inmediato de las razones para actuar, que radicaría en la regulación positiva del dinero, está en permitir que los bienes y servicios se hagan avaluables en dinero. Esto es, ahora los bienes son los que se patrimonializan y pierden su valor intrínseco o valor de uso, porque adoptan valor de cambio. Cuestión que con muchísima mayor profundidad plantea Karl Marx en su obra El Capital. En el primer tomo de este libro, Marx muestra cómo el dinero reduce necesariamente el valor de cambio de las mercancías a lo que él llama como a un algo común respecto al cual representen un más o un menos. Y eso solo es posible, gracias, o para algunos desgraciadamente, en virtud de que el dinero hace oponible o eficaz frente a todos los agentes que operan en el tráfico jurídico un mismo patrón de fijación de ese valor de cambio. Es decir, la razón para actuar en este caso viene dada por el hecho de que el dinero permite ser indiferentes a los bienes y su valor de uso, siendo en adelante relevante solo su valor de cambio. Es así como este doble efecto de la plena operatividad del dinero que equipara derechos y obligaciones y hace iguales a los bienes y servicios cierra de manera perfecta el juego del tráfico jurídico como instancia útil al mercado.
Finalmente, fuera el objeto de este trabajo, quiero identificar la naturaleza del dinero y su ontología social y luego jurídica, y sin pretender ahondar en las razones de la codificación, me permito hacer una reflexión final sobre las implicancias desde un punto de vista filosófico que estas consideraciones tienen respecto de las cosas y nuestra relación con ellas y con el mundo. La codificación del dinero, como bien lo ha dicho Searle, nos obliga a pagar ciertos costos, que desde un punto de vista más abstracto se traducen, en este caso particular, en que la transparencia brutal de los bienes, luego de ser traducidos a dinero, los hace perder valor intrínseco. Pasan a ser solo una cuantificación de dinero, a pesar de todo el esfuerzo del hombre en generarlos y el interés de ellos en consumirlos. Luego de esto, y paradojalmente, poco importa qué uso prestan, pues se hacen fungibles. En este sentido, cito a Paul Goodman, quien señala, a propósito de la moralidad del dinero, lo siguiente: el dinero se muestra como el camino para llevar adelante cualquier obligación a nada. Es el signo que muestra que la transacción completa no tiene importancia para el futuro y que podría perfectamente bien nunca haber existido. El negocio está terminado. El dinero efectúa un intercambio perfecto, pero solo cuando el servicio ha devenido en indiferente, vacío de un significado sentimental. Gracias. Muchas gracias, Gisela. A continuación, Pablo Bravo. Muchas gracias. Ok. De lo que voy a hablar hoy día es acerca de cómo la desigualdad entre los litigantes afecta el funcionamiento del sistema de justicia. Voy a utilizar una versión resumida de esta presentación. Bueno, la idea básica aquí es que la clase alta, los ricos, tienen una doble ventaja. Tienen una ventaja al momento de la creación del derecho y una ventaja al momento de la aplicación del derecho también. La ventaja al momento de la creación del derecho, bueno, ya la sabemos, ¿no? A través del financiamiento de la política, el lobby, ellos logran sobre representar sus intereses al momento de crear leyes. Pero el punto aquí es que ellos no solamente tienen una ventaja al momento de creación del derecho, sino que también tienen una ventaja al momento de la aplicación del derecho. ¿Qué pasa en el caso que todos, o sea, algo que todos sabemos intuitivamente de que Martin Larraín nunca se iba a ir a la cárcel, a pesar de que la ley penal era clara, ¿no? Entonces hay varios autores de sociología del derecho que han abordado este tema, y el modo en el cual explican esta ventaja a nivel de la aplicación del derecho, dicen ellos, no es necesariamente porque los jueces tengan un sesgo a favor de la clase alta, sino que el argumento sería que los litigantes de clase alta, dadas las condiciones sociales favorables que tienen, acumulan una serie de ventajas discretas que, sumadas entre sí, vuelven extremadamente probable que ellos ganen, sea cual sea la legislación sustantiva que se aplique. Entonces, el primer autor que trató esto es Galanter, que escribió este artículo fascinante que no sé, podríamos traducirlo como ¿por qué los ricos nos sacan ventaja? Y él explica que la principal diferencia es que los litigantes ricos suelen ser litigantes repetitivos, es decir, un banco que lleva muchos juicios en su existencia, ¿no? En comparación con una persona común, una persona de clase media que quizás o nunca ha tenido un juicio en su vida, o quizás solamente una vez en su vida se va a enfrentar a un juicio. Entonces, ser un litigante repetitivo implica una serie de ventajas procesales. La primera es que un litigante repetitivo empieza a desarrollar relaciones informales con los distintos miembros del tribunal, los mandos medios, etc. El caso típico sería aquí el gran estudio jurídico que se empieza a ser amigo del mesonero, se empieza a ser amigo del relator, se empieza a ser amigo del juez, en fin. Y esas relaciones informales implican una ventaja respecto del litigante único, que no tiene esas relaciones informales, y a través de esas relaciones informales se pueden transar favores y cosas así. Otra ventaja que tiene un litigante repetitivo es que puede, como tiene muchos casos, y puede ser que tenga muchos casos relativamente similares, el litigante repetitivo puede anticiparse a los conflictos. Entonces, de ese modo ellos se preparan en el sentido de que si ellos anticipan, si ellos tienen una cierta categoría de conflictos que se repiten mucho, ellos configuran la relación de un modo tal de blindarse de antemano. Entonces,
preparan contratos que son claramente mucho más favorables para ellos. A diferencia de un litigante único, claro que como no tiene muchos conflictos en su vida, tiene peor posibilidad para anticiparse a estos conflictos y blindarse a través de contratos favorables. Otra ventaja que tiene un litigante repetitivo son las economías de escala, ¿no? Es decir, que el costo para un litigante rico repetitivo, el costo por juicio es proporcionalmente más barato, ¿no?, que para un litigante único, ¿ya? Un litigante único tiene un conflicto y va a tener que contratar un abogado y eso le va a salir muy caro. A diferencia de un litigante repetitivo que puede, por así decirlo, contratar un estudio jurídico, pagarle una suma fija al mes, y esa suma fija probablemente, dada la cantidad de juicios que tiene, implica que el costo por juicio va a ser más bajo. ¿Se entiende, no? Un fenómeno de economía de escala. De todo lo anterior se sigue también que los litigantes repetitivos ricos tienen una mejor posición de negociación. Como ellos tienen todas estas ventajas a la hora de comenzar un juicio, en las negociaciones extrajudiciales la amenaza de que se irán a juicio es mucho más creíble en comparación con un litigante único, porque él tiene las ventajas de las relaciones informales, la posibilidad de pagar las transacciones, le sale más barato irse a juicio, etc. A diferencia del litigante único, que tiene todas estas desventajas, entonces cuando uno le dice a un banco, bueno, si no haces lo que me interesa te demando, el banco sabe que eso es muy probable que finalmente suceda. Y por último, lo que Gallatin denomina la instrumentalización del caso. Como los litigantes repetitivos llevan muchos casos, ellos pueden eventualmente sacrificar un caso por un fin mayor. El caso aquí interesante es la posibilidad de evitar jurisprudencia desfavorable. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que los casos que forman jurisprudencia son básicamente los casos, o los que tienen mayor fuerza son los casos que llegan a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, cuando un litigante rico observa que se le presenta un caso que de llegar a la Corte Suprema asentaría una jurisprudencia muy desfavorable para el litigante rico, lo que hace el litigante rico es que sacrifica el caso. Dice, ofrece un avenimiento gigantesco con tal de que el caso no llegue a la Corte Suprema en primer lugar. Este es un fenómeno muy interesante que, pues, bueno, por eso, por ejemplo, Hayek estaba tan enamorado del common law. Él decía que el common law era la forma ideal de derecho, un derecho creado en base a jurisprudencia, ¿no? Bueno, y no es casual, un derecho basado en jurisprudencia tiene en sí mismo un sesgo pro-rico, porque solamente los ricos pueden llegar a la Corte Suprema. Y si hay un caso que no le favorece al rico, el rico evita que el caso llegue a la Corte Suprema. Otro autor que ha tratado el tema de cómo la desigualdad afecta el funcionamiento del sistema de justicia es Donald Black, con este libro que se llama La conducta del derecho. Él tiene una posición sociológica bastante más sólida. Él identifica cómo el funcionamiento del derecho en la práctica, en la aplicación judicial, depende de una serie de variables sociales como la estratificación de las partes, el nivel de la distancia cultural, el nivel de organización de los litigantes, etc. En esta presentación solamente me voy a enfocar en la estratificación. ¿Okay? Él dice, hace la distinción entre derecho hacia abajo y derecho hacia arriba, dependiendo de cuál es la posición relativa de los litigantes que están en juego, ¿no? Derecho hacia abajo sería un litigante de clase alta que demanda a un litigante de clase baja, y el derecho hacia arriba sería un litigante de clase baja que demanda a un litigante de clase alta. Y lo que dice es que, bueno, cuando el derecho es hacia arriba, ¿no? Cuando el derecho es hacia abajo, hay más derecho, ¿okay? Es decir, al litigante de estatus alto le sale más fácil desplegar derecho, poner en marcha la máquina del derecho para hacer cuál es su interés en contra del litigante de clase baja. Y en cambio, en la situación opuesta, cuando el litigante de clase baja trata de demandar al litigante de clase alta, ahí mucho menos derecho se despliega, ¿ya? Porque al litigante de clase baja le cuesta mucho más desplegar derecho a su favor. Para ejemplificar esto, quisiera utilizar la prueba de testigos. ¿Cómo se evalúa una prueba de testigos en un juicio? Bueno, además de la consistencia de los relatos,
se evalúa la cantidad de testigos que usted tiene. Si usted tiene más testigos, gana. El estatus de los testigos mismos, ¿okay? Si usted presenta testigos que son profesionales, en fin, va a ganar por sobre un testigo que no es profesional. Y por último, la distancia relacional. Eso quiere decir que usted gana en la prueba de testigos si usted logra presentar testigos que sean más distantes a usted, porque se presume que a mayor distancia, mayor imparcialidad, ¿no? O sea, si usted presenta a su hermano como testigo, el juez va a creer que su hermano no es imparcial. Entonces, ¿qué pasa con estas tres variables que determinan el valor de la prueba testimonial si es que se enfrenta un litigante de estatus alto versus un litigante de estatus bajo? Primero, respecto de la cantidad de testigos. Sucede que los litigantes de estatus alto, las personas que están más arriba en la estratificación social, suelen estar insertas en redes sociales mucho más grandes y numerosas. A diferencia de una persona de estatus social bajo, que sus redes sociales suelen ser mucho más pequeñas, ¿no? mucho más limitadas. De ahí entonces que al litigante de estatus alto le sale mucho más fácil convocar muchas personas en su favor. A diferencia del litigante de estatus bajo, que como está en una red social pequeña, dispone de menos personas que puedan ayudarlo en juicio como testigo. La segunda variable, el estatus social del testigo mismo. Bueno, pasa que las personas que son de alto estatus social están insertas en redes sociales de personas similares a ella, ¿no? Y como la persona tiene un alto estatus social, probablemente su red está integrada por otras personas de alto estatus social también. A diferencia de una persona de bajo estatus social, que a esa persona le va a ser mucho más difícil encontrar dentro de su red gente de alto estatus social, porque es probable que la red de una persona de bajo estatus social esté integrada por otras personas de bajo estatus social similar al de él. Y por último, la distancia relacional. Como las personas de alto estatus están insertas en estas redes sociales mucho más amplias y numerosas, ellos pueden convocar gente más distante a su favor. A diferencia de las personas de bajo estatus social, que obviamente sus redes sociales son más pequeñas y por lo tanto las personas que pueden llamar a juicio a testificar son más cercanas a él. Resultado final, los litigantes de clases de estatus alto, dadas sus condiciones sociales, tienden a ganar en la prueba de testigos. Tienden a ganar en la prueba de testigos porque, dadas sus condiciones sociales, dado el tipo de redes sociales en las cuales ellos están insertos, tienen una ventaja para convocar más testigos, tienen una ventaja para convocar testigos de mayor estatus social y tienen una ventaja para convocar testigos con mayor distancia relacional. Ahí está bien claro entonces esta diferencia, cómo la prueba testimonial funciona de un modo distinto dependiendo de la estratificación social de los litigantes que intervienen. Y la prueba de testigos es especialmente relevante porque sucede que la prueba de testigos es una de las principales pruebas que son necesarias que se utilizan para probar actos ilícitos. Porque, claro, nadie, salvo que sea una estupidez, ¿no? Nadie deja constancia por escrito de los actos ilícitos que comete, ¿no? Entonces, cuando se trata de un acto ilícito, la prueba de testigos se vuelve mucho más relevante. Pero lo que el estudio de Donald Black nos estaría demostrando es que probar hechos ilícitos contra litigantes de estatus alto es sumamente difícil. Y viceversa, probar un acto ilícito contra una persona de bajo estatus social es proporcionalmente más fácil. El litigante de alto estatus va a tener una mayor red de personas de mayor estatus social y con mayor distancia relacional para blindarlo en el evento de que se trate de alegar un acto ilícito contra él o ella. Entonces, ¿por qué este tema es importante, no? Bueno, básicamente una de las tantas condiciones de la legitimidad del Estado de Derecho es la promesa de igualdad ante la ley, que a todos se nos va a aplicar el derecho del mismo modo. Y todos estos estudios sociológicos llegaron a una conclusión bastante violenta, ¿no? como la de Donald Black. Que, bueno, si uno entiende por Estado de Derecho como esta aplicación universal de las reglas jurídicas, que a todos se nos aplican las reglas jurídicas de la misma forma,
Bueno, Donald Black dijo, ahora sabemos cuándo eso sucede. Nunca. Nunca. Entonces, lo curioso de esto es que, bueno, yo vengo del derecho procesal civil y bueno, enfrentarse a un auditorio de teoría crítica es bastante intimidante, ¿no? Porque si aquí siempre se habla de lo malo del formalismo y lo malo del procedimentalismo, bueno, hay pocas cosas más formales y procedimentalistas que el derecho procesal, ¿no? Pero yo diría que la gente de derecho procesal que se ha preocupado del lado sociológico de la litigación sí están conscientes de este problema. Los dogmáticos del derecho procesal civil, en cambio, ellos no. ¿Qué es lo que pasa? Es que, bueno, en el derecho penal, en el derecho laboral, la desigualdad entre los litigantes sí es asumida como algo explícito, ¿no? Se entiende que el imputado está en una desventaja respecto del Ministerio Público, el trabajador está en una desventaja respecto del empleador, y en alguna medida esos procedimientos tratan de corregir esas desigualdades. Lo mismo sucede en el derecho de familia, ¿no? Que se entiende que el niño está en desventaja respecto de los padres y el procedimiento tiene que tener ciertas compensaciones de esa igualdad en favor del niño. Eso no pasa en el derecho procesal civil, ¿no? Porque ahí rige el principio de la igualdad formal. Y el principio de la igualdad formal, en último término, significa que la desigualdad no les importa. Es decir, ellos parten del supuesto de que dicen, la regulación procesal civil debe partir del supuesto de que las partes son como si tuvieran capacidades iguales. Entonces, el problema que yo me he enfrentado con este tema, es decir, tratar de tematizar sobre la desigualdad en la justicia civil en foros relacionados con procesal civil o en la reforma procesal civil, es que este principio de la igualdad formal automáticamente bloquea todas estas consideraciones. Porque, bueno, está claro que nunca se va a lograr un sistema de aplicación de justicia que sea totalmente insensible a las desigualdades sociales, pero al menos uno puede optar por modelos que son más o menos sensibles. Entonces la idea sería, si la desigualdad nos importa, entonces deberíamos optar por arreglos procesales que minimicen el impacto de esa desigualdad. Por ejemplo, el rol activo del juez. La idea es que uno opta por un modelo en el cual las partes, con sus abogados, tengan un rol predominante en el avance del procedimiento, o un procedimiento en el cual el juez tiene un rol predominante. Entonces la idea sería, bueno, si lo que nos importa es minimizar el impacto de la desigualdad, lo que tendríamos que hacer es darle el rol al juez, porque el juez es la parte menos sensible a la desigualdad que si le damos el rol a los abogados. Pero insisto, todo esto es automáticamente bloqueado en general en las discusiones de derecho procesal civil por el principio de la igualdad formal. Pero creo que esto puede ser que cambie, ¿no? Puede ser que cambie. Yo creo que un ejemplo interesante acá es Noruega. Noruega, como ustedes saben, dentro de los países ricos es el país que tiene un menor grado de desigualdad económica. Además sucede que Noruega tiene un sistema de justicia civil que está muy bien evaluado, está en el ranking 3 del Rule of Law. ¿Okay? Entonces, ¿cómo Noruega afronta este problema? ¿Cómo Noruega, un país que tiene una de las mejores justicias civiles y uno de los menores grados de desigualdad, afronta el problema de la desigualdad en la justicia civil? Bueno, ellos dictaron por así decirlo, un nuevo código procesal civil en el 2005 y ellos sí entendieron esto como un problema explícito. Dentro de los principios generales del procedimiento, además de las cosas como la igualdad, la publicidad, ellos dicen explícitamente la desigualdad en los recursos de las partes no puede ser decisiva para el resultado del caso. Entonces ahí en Noruega ya no se compra la idea de la igualdad formal. Entonces, así quisiera concluir mi presentación. Está bastante bien estudiado cómo la desigualdad afecta el funcionamiento del sistema de justicia civil. Ya les expliqué la diferencia entre el litigante repetitivo y el litigante único, el estatus social, etc. Pero el problema que enfrentamos hoy en día es que la dogmática procesal civil se ha apernado a este principio de la igualdad formal y rechaza cualquier posibilidad de discutir o entender esto como un problema que debe ser solucionado. El único aspecto en el cual a la dogmática procesal civil le importa la desigualdad sería solo respecto de conseguir un abogado. Entonces, dicen, mientras usted tenga derecho a abogado, suficiente.
Pero cómo la desigualdad afecta a todas estas otras etapas del procedimiento es algo que ignoran, o mejor dicho, silencian. Muchas gracias. Gracias, Pablo. A continuación, Cristóbal Ramos. Gracias. Quisiera partir agradeciendo la organización del Congreso. Bueno, ya es el segundo año consecutivo al que vengo. Bueno, ahora no voy a hablar de un tema tan contingente. El año pasado hablé sobre educación, sobre la ley de inclusión, y ahora voy a presentar un tema más bien novedoso, que es el tema de la renta básica universal. La motivación de este trabajo en verdad tiene muchos orígenes. Pero bueno, en parte es gracias al trabajo que desarrollé algún tiempo con la profesora Carolina Bruna como ayudante de filosofía moral, y también como ayudante del profesor Carlos Ruiz en el curso de teoría general del derecho. Bueno, todos saben que Carlos Ruiz ha trabajado abundantemente con el tema del republicanismo en Chile. Pero sobre todo, mi preocupación es por una cuestión política. Porque usualmente cuando pensamos en las alternativas al neoliberalismo, estamos pensando siempre con dos limitaciones. En primer lugar, tendemos a aceptar que funcionamos en una sociedad de mercado. Y por otro lado, y yo creo que esto es más preocupante, no nos salimos del marco del estado de bienestar. Y bueno, en parte como la medida de la renta básica como que trata de ir más allá de lo que hablaba ayer, porque ayer hablaban de o ponemos el acento en los derechos sociales o en fortalecer como la participación social, la participación económica. Creo que era Jaime. Ya. Y bueno, mi respuesta, o al menos lo que creo yo, es con las dos. Bueno, y ahora voy a hablar como... Mi exposición va a ir por tres lados. En primer lugar voy a hablar como de una manera bien libre, voy a hablar de conceptos y características de la renta básica. Luego voy a hablar de la fundamentación de la renta básica y luego ver cómo el pensamiento republicano chileno podría llegar a fundamentar la renta básica, y voy a tomar un caso que es el de Luis Emilio Recabarren. Bueno, la renta básica fue... Bueno, una definición muy reciente es la del librito de Guy Standing, que es uno de los dirigentes de la Red Mundial de Renta Básica, que en verdad la sigla en inglés es BIEN, o Basic Income Earned Network. Y la define como un modesto monto de dinero pagado incondicionalmente a individuos de forma regular. Y dicen cuando esto es renta básica, cuando se les da a todos, vendría a ser universal. La Red Global de Renta Básica, distingue 5 características esenciales. En primer lugar, esta renta básica es un monto de dinero que no tiene que ser tomado esencialmente como un servicio, sino que es directamente una transferencia de medios de intercambio, y que probablemente va a ser dinero. En segundo lugar, otro elemento es la periodicidad. Es un pago constante, cada cierto lapso de tiempo, y en eso se diferencia de otras propuestas que tienden a atacar el mismo problema, como por ejemplo la propuesta de los ingresos ciudadanos de Ackerman. El tercer elemento vendría a ser la individualidad, y la renta básica es una prestación que se realiza a personas y no a familias, como usualmente lo hacen los subsidios que combaten la pobreza. Por otro lado, la universalidad, que es una asignación que no exige ningún test, ninguna prueba para que ésta sea percibida. Son subsidios incondicionales, en oposición a los subsidios condicionados que se entregan usualmente. Bueno, uno siempre tiene que probar que es pobre para poder recibir algún beneficio social. No sé, por ejemplo, la gratuidad de la educación, uno tiene que vivir
juntar los papeles, ir a pedir a la participación social, ya. Bueno, esto, la renta básica no sería esto. Y por otro lado, como la incondicionalidad, y va de la mano con la universalidad, es decir, que no tiene ningún requisito. Por ejemplo, uno no tiene que vivir con alguien para poder recibirlo. No depende si uno es rico o pobre, o si uno es hombre o mujer. Se han discutido otros elementos. Por ejemplo, Van Parijs, que es uno de los grandes teóricos o actuales que trabajan en este tema, habla en el libro que editó con Ackerman, donde discuten estas cuestiones, acerca de que sería como un ingreso que no sería tributable. Sería un ingreso que, como por ejemplo para el lenguaje de nosotros, sería como un ingreso que no constituye renta. Y por otro lado, como la inembargabilidad de la renta básica. Por ejemplo, si no estuviera como, no podrían, en caso de ejecución, embargarle con este derecho. Y bueno, lo que me interesa dejar en claro es que la renta básica es una propuesta racional, pero más que eso me interesa presentarla como una política razonable. Y claro, en el caso de que el Estado la garantice, uno puede llegar a concebirla completamente como un derecho. Y si es así, uno podría llegar a decir que es un derecho en dos sentidos que reconoce Adler cuando habla de los derechos sociales. Dice que son derechos que están como para salvar a los individuos del leviatán o que vuelven a los ciudadanos en cierta medida alrededores de la comunidad política. Ahora bien, esto sería malo considerar los derechos sociales porque irían contra el estado de bienestar. ¿En qué sentido? Eric Olin Wright alaba la renta básica en ese mismo volumen que es de la colección que dirige Olin Wright en la editorial Verso. Habla de que la renta básica desmercantilizaría la fuerza de trabajo. Cuando Marx, creo que es la segunda sección del tomo 1 del Capital, habla de que los trabajadores son libres. Dice son libres en dos sentidos. Son libres en el sentido de que no son esclavos ni siervos de la leva, y por otro lado son libres de los medios de producción. Bueno, ahora serían libres de no vender su fuerza de trabajo como a cualquier precio. El mismo Olin Wright ha caracterizado que, como para llegar a proponer como políticas de este tipo, como para la superación del capitalismo, es necesario que uno pase como por tres cortapisas. En primer lugar, como ver si la política es deseable, si es como éticamente, si es ética, si es justa. Por otro lado, uno tiene que ver la viabilidad, si es sostenible y si se puede mantener a lo largo del tiempo. Y por otro lado, está el tema de la factibilidad, si es una política realizable como dentro del marco sociocultural. Y aquí uno puede ya empezar me voy a tratar de referir esencialmente a la deseabilidad de la renta básica. Así que voy a dejar de lado los problemas a los que se dedican como esencialmente los economistas, aunque ellos también se preocupan de cuestiones normativas, fundamentalmente, como típico que los economistas tratan como si fuera como una ciencia. Como decían, una cuestión natural. No. Bueno, hay múltiples maneras de justificar la renta básica. Uno puede encontrar justificaciones de derecha, de izquierda, como liberales y republicanas. Y a mí me interesa fundamentar hoy la justificación republicano-democrática, y que en verdad tiene origen Atenas. Aristóteles en la política habla del mistos. El mistos era un ingreso que recibían los ciudadanos por participar en la asamblea. Y esto pasaba porque se dieron cuenta que había ciudadanos que no podían asistir a la asamblea porque tenían que trabajar para poder sobrevivir. Bueno, en esa misma línea el otro antecedente moderno típicamente citado en los trabajos sobre la renta básica es Thomas Paine. La idea detrás de esto es que la justificación republicano-democrática, que en la modernidad parte de Robespierre, es la libertad republicana. Y esto es entendido como que tiene que ser universalizada. La libertad republicana, como sabemos, esencialmente por los estudios de Pettit,
lo entendemos o como no dominación o como no dependencia. Bueno, Marx también va a hablar en la crítica del programa de Gotha de no vivir con permiso de otro. Y esto uno también puede extrapolarlo como no está pensado en el republicano. Bueno, a lo largo del siglo XIX uno puede revisar los distintos textos de... partiendo por Camilo Enríquez. Uno ve a Camilo Enríquez y él habla como de la libertad civil y de la libertad nacional de individuos y el Estado. En Bilbao, en Arcos, después en Valentía de Lier. Y Recabarren va a tener una posición como bien especial. Y esto uno lo puede revisar especialmente en un texto que es bien poco mirado por nuestra filosofía política, que es este panfletito de 1912 que se titula El socialismo, ¿qué es y cómo se realizará? Y este panfletito que está destinado a explicar en un lenguaje muy simple el camino a la sociedad sin clases, afirma como este mismo ethos republicano democrático que estaba presente en la institución del Mistos, que está presente en Robespierre, y va a afirmar cuestiones como la siguiente. Dice Recabarren en el inicio de este panfletito, el hombre viene al seno de la sociedad, es la sociedad la llamada a no destruirle ni impedirle los medios para vivir. Pero Recabarren va a ir más allá. Va a complementar este ideal incluyendo interesantes proposiciones que pueden ayudarnos hoy día a reconsiderar el vínculo entre libertad y una desigual distribución de la propiedad. Y esto se va a traducir en una mala distribución del dinero. Y a propósito de los salarios, va a hablar de lo siguiente. Dice Recabarren, cuando se habla de vivir en una sociedad sin dinero, se piensa que sería imposible y se olvida que el mundo ha vivido en épocas en que había menos inteligencia, más tiempo sin dinero que con dinero. No se tratará de volver al pasado, sino aceptar un modo de vivir más justo y sin enredos. Y más adelante, voy a decir tratando de responder a esta pregunta que es muy típica, ¿en el socialismo va a haber dinero? Recabarren va a decir mientras subsista el dinero en un régimen socialista, no va a desempeñar ninguna otra función que un medio de cambio. Pero esto también uno lo puede apreciar en otros textos de Recabarren, como en un artículo que es anterior, que es de 1905, que es este artículo sobre las fiestas patrias. Como uno también puede apreciar como esta concepción de la libertad como no dependencia de otro, en este texto. Ahora bien, lo que me interesa proponer en esta exposición es que con estas citas que acabo de dar, no pretendo derivar geométricamente o de principios abstractos una fundamentación de la renta básica, ni tampoco invitarlos o invocar un ejemplo hipotético. Por ejemplo, si estuviera Recabarren acá y le comentáramos, mire maestro, tenemos, la sociedad ha cambiado, ya ni siquiera estamos como en la sociedad industrial que usted ni siquiera conoció, estamos en una sociedad post-industrial, y tenemos mucho más producimos mucho más, pero tenemos mucha más desigualdad. Quizá usted aceptaría esto, no trato de llamar a este experimento hipotético, sino que solo quiero llamarlos a reflexionar acerca de la razonabilidad con el mismo espíritu crítico que expresa Recabarren en estos textos. En verdad esto es como parte de un programa de investigación para seguir profundizando acerca de los fundamentos republicanos de la renta básica universal. Como conclusión, creo que la renta básica universal es una iniciativa que no es incompatible ni con el republicanismo ni con el socialismo. Por otro lado, y por eso mismo no es una medida descartable. Y para terminar parafraseando al fundador del POS, teórico socialista, podría llegar a ser el camino más corto a la libertad y a la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar un espacio a una o dos
2 rondas de preguntas. Vamos a ir, Rodrigo, 2, 3. Ahí cerramos la primera ronda de preguntas y luego hacemos la segunda, ¿vale? Vale. Mis preguntas, comentarios, consideraciones son respecto de la presentación de Pablo. Y se basan en tu como primera declaración respecto al caso de Larraín Hijo. Y mi pregunta apunta a lo siguiente: las consideraciones y factores que expusiste, ¿cómo se traslapan o tienen alguna aplicación en las diversas ramas de los sistemas de justicia en términos procesales? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que consideraciones como que las expusiste cambian en varios sentidos si uno las aplica, por ejemplo, a un sistema procesal penal, considerando principalmente que en la discusión entre los litigantes prácticamente, o sea, uno de los litigantes en buena medida pasa a ser el Estado, representado en nuestro caso por el Ministerio Público, frente a un sujeto que en general va a tener una posición de mucho menos privilegio, en tanto los principales clientes del sistema de justicia penal son las clases sociales más precarizadas y en la base de la estructura. Entonces, mi pregunta ahí apunta a cómo finalmente estas cuestiones de las posiciones de los litigantes cambiarían en un sistema procesal penal. Y en un mismo sentido también me quedó dando vuelta la idea respecto a que finalmente en algunos sistemas el juez, el juez no pareciera ser un operador relevante en tu proposición. Y me da la impresión de que la figura del juez en los diversos sistemas de justicia o en las ramas procesales que pueden haber sí tiene relevancia, considerando principalmente y resulta importante considerando los principios que puedan informar el procedimiento en términos de mediación o inmediación en cuestiones como la apreciación de la prueba o al momento de dictar sentencias o contacto con los litigantes, porque pareciera ser que en ese punto y en el proceso civil en particular se reduciría un poco esta idea de las ventajas discretas de los sujetos. Eso como 2 cuestiones. ¿Está bien? Luego, Una pregunta para Pablo. Me quedó dando vuelta el último comentario que hiciste, que a final de cuentas como que probablemente el legislador o no sé a quién te referías, que la desigualdad que se producía en la justicia civil al final de cuentas como que se silenciaba, no se quería hacer ver. Entonces eso no quiere hacer ver una posible complicidad, de hecho, respecto a una posible tercera patita que falta, que justamente esa posibilidad de cambiar esa desigualdad venga a través del legislador y justamente esas relaciones de poder que puede tener la propia autoridad, sea poder ejecutivo, judicial o legislativo, con los propios mecanismos de poder en este caso. Entonces, ¿cómo finalmente derrotar o derribar ese muro y a final de cuentas que esa desigualdad ya no sea así, pero esa cierta complicidad que al final se habla del silencio, que al final de cuentas como que todo puede quedar igual. Una pregunta para Gisela. En el ámbito de la evaluación económica en general, existen algunos métodos para poder evaluar cuánto vale o cuánto pesa una variable. Entonces, el problema que tiene el dinero es que está siempre asociado al valor que tiene la cosa. Entonces, cuesta de alguna manera saber cuál es la funcionalidad del dinero independiente del tráfico de una cosa. Entonces, hay un método que se llaman diff and diff, o sea que uno trata de buscar un punto de inflexión en donde la comparación de esos 2 puntos de inflexión presupone que la variable dinero puede ser aislada, ¿no? Y uno de los casos que se pone son los casos de cambios de moneda. ¿Sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, el euro fue un gran cambio ahí donde se pasó, no sé, de las pesetas o de la lira al euro, ¿no? Y entonces algo pasó en el cambio, ¿no? Y entonces un ristreto
siguió siendo el mismo, de alguna manera, entre un cambio y el otro, pero en cambio la forma institucional cambió. Y eso produjo cambios. De hecho, hubo una nueva valoración de las cosas que no se correspondía de alguna manera con el valor que tenía el café antes en liras y después en euros, ¿no? Entonces, eso pareciese dar a entender que el dinero también produce o genera una especie de estabilidad valorativa. Es decir, el hecho de que las personas valoren un café en, no sé, 50 céntimos, hace que ese valor sea un valor de cambio, pero un valor que se mantenga. Es decir, el dinero sirve como algo que sujeta de alguna manera el valor de las cosas. Y que en cambio cuando hay estos cambios monetarios simplemente se libera nuevamente y vuelve a haber una nueva estabilidad valorativa. Así que, ¿qué te parece esa funcionalidad que puede tener? Bien, Pablo primero y luego Gisela. Ya, primero, estos estudios sociológicos, los análisis empíricos que se hicieron en muchas áreas de justicia, no solamente civil, y también se hicieron en materia penal. Y bueno, y las conclusiones también aplican a materia penal, ¿no? Como decía, Donald Black evalúa diversas variables sociales. Una de ellas es la estratificación, en la cual me enfoqué hoy en día. Otra importante es el nivel de organización, y en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una ventaja de organización, ¿no? Entonces los litigantes más organizados ganan más juicios que los litigantes menos organizados. Ahora, estas conclusiones también aplican al proceso penal, ¿no? Porque estas ventajas del litigante de estatus alto y el litigante de estatus bajo, como tú bien lo señalas, hacen que el proceso penal le resulte más fácil moler carne con la gente pobre que con la gente rica, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí. Estos análisis también están aplicados al proceso penal, y si ese es un tema que te interesa, hay mucha bibliografía al respecto. Respecto del tema que decía, por ejemplo, principios formativos del procedimiento como la inmediación, ese también es otra variable que se analiza, que está dentro del ítem de la distancia relacional entre los distintos agentes que intervienen. Entonces, el principio aquí es que a menor distancia, cómo opera la distancia relacional es un poco más complejo, pero respecto del juez, el análisis observó, por ejemplo, que a menor distancia relacional con las partes, el juez tiende a ser más empático y es menos severo. Pero y demostró también que en la medida en que el juez se siente con mayor jerarquía social respecto de las partes, los jueces tienden a aplicar sanciones más severas. Pero cuando el juez piensa que no tiene tanta distancia jerárquica respecto de las partes, los jueces son más suaves, por así decirlo. Que es el caso del arbitraje, ¿no? Que se enfrentan dos empresas grandes y probablemente el árbitro hasta tiene menos estatus social que los que litigan. Entonces, en esos casos está demostrado que los jueces tratan de ser más conciliadores, porque no se siente que tienen un estatus social suficiente como para una legitimidad suficiente como para imponer una sanción. Entonces, estos estudios sí toman en cuenta los jueces también. Respecto de tu pregunta, sí, o sea, sí, la reforma procesal civil es como cualquier otra área de la justicia, hay muchos intereses creados y hay determinados actores, en fin. Eso yo lo he visto, yo participé en su momento en las mesas de discusión de la reforma procesal civil y lo vi muy claro. Obviamente no hablar de nombres porque eso te trae problemas, ¿no? ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, yo en un comienzo pensé que la primera etapa para solucionar esto era denunciarlo y explicar que la reforma procesal civil no es una reforma técnica, no se trata de una reforma técnica entre la técnica procesal de la oralidad o la escrituración, sino que hay una serie de intereses creados que hacen que haya más recursos ante la Corte Suprema. Y bueno, lo que hice fue que publiqué una columna en el Mostrador sobre eso, y el resultado de eso fue que perdí un trabajo. Así de sencillo. Porque publiqué la columna un martes, el jueves había perdido el trabajo. Entonces, estos grupos de interés son bastante articulados en la reforma procesal civil. ¿Qué se puede hacer para corregir esto?
Es complejo, ¿no? Porque usualmente para un gobierno de izquierda la justicia civil no es prioridad. Entonces, claro, tienen que encargarse de educación, salud, reforma constitucional. En ese contexto, reformar la justicia civil está en prioridad número 18. De ahí que, por ejemplo, en el gobierno actual la tramitación de la reforma procesal civil no avanzaba. Entonces, el único contexto en el cual se puede reformar la justicia civil, creo yo, es en el contexto de un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque un gobierno de derecha tiende a ser conservador y como no quiere hacer cambios importantes, se empieza a dedicar a cambios menores, por así decirlo, entre ellos la justicia civil. Pero el punto está en que obviamente un gobierno de derecha nunca va a ser sensible respecto de este tema. Entonces, claro, quizás mi anhelo es lograr, por así decirlo, como convencer a la gente de izquierda que en la justicia civil hay una batalla por la desigualdad importante, pero lo que sucede en la práctica es que, bueno, si bien uno los puede convencer de eso, lo cierto es que reforma a las pensiones, a la educación, a la salud tienen prioridades absolutas. Entonces, es un nudo bien difícil de desarmar. Bien difícil la pregunta, Romy. Pero hay una función que se le atribuye al dinero, que es la función de conservación de valor. Que cuando yo me empecé a encontrar con este término en la literatura me costó entender lo que era esto de la conservación de valor, storage value, se denomina en inglés. Y en el fondo, claro, se le atribuye esta función al dinero porque en el fondo, en vez yo de tener, no sé, bienes que se van a depreciar en el tiempo, lo que hago es cambiarlo a través por dinero, que en teoría no se deprecia, y eso asume un mercado en el cual no existe inflación ni deflación, en el que el dinero no pierde su valor, en que hay una concepción jurídica del dinero que tiene que ver más con la teoría nominalista del dinero. O sea, hay un montón de presupuestos que asumen que el dinero pueda tener esta función. Y claro, después uno se ve enfrentado a realidades como cuando cambia el sistema europeo a la zona euro, en que efectivamente los españoles dicen que todo se le encareció por el solo hecho de pasar de la peseta al euro. O sea, que el café ya no costaba el equivalente a las pesetas en euros, sino que costaba eso y un 50% más, por ejemplo. Entonces hay yo creo que una forma muy simple de verlo, muy inicial, es tal vez pensar lo que algunos autores entienden que dinero es en el fondo deuda y que la deuda en el fondo no hay este mismo autor en inglés este sociólogo inglés que como bien anarquista en su forma de pensar, él señala que la gente no habla, o los autores en general no hablan del dinero como deuda porque la deuda siempre es mal vista. Tiene como una inmoralidad el tener una deuda, el asumir que algo o que estoy endeudada. Entonces, no se ve nunca el dinero como una deuda, pero él cree que en el fondo es una deuda que no es mala, que no necesariamente tiene que ser mala, sino que puede ser buena. Entonces, yo creo que ver el dinero como una deuda permite tal vez, pensándolo ahora, sin haberlo estudiado en profundidad, creo que puede ser una forma para poder entender estos fenómenos y en el fondo pensar que lo que pasaba es que tal vez los españoles estaban subsidiando su café y no era eso lo que costaba, sino que cuánto en el fondo le costaba al país producir ese café era mucho más de lo que ellos pensaban que le estaba costando producir. Segunda y final. Fernando, Juan Pablo, Joaquín y Jaime. ¿Vale? Yo tengo una pregunta para Cristóbal y un comentario para Gisela sobre la reciente interacción entre ella y el profesor Levier. La pregunta para Cristóbal, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre las críticas que se hacen a la idea de renta básica universal desde cierta izquierda. Yo estoy pensando específicamente en argumentos que en la revista online Jacobin han planteado, sugiriendo que este tipo de proyectos bajo ciertas condiciones pueden terminar siendo el impulso final para destruir el estado de bienestar, pensando que la entrega de un ingreso básico universal permitiría reemplazar todas las otras formas de protección social que entregaría el Estado a través de organizaciones, otros fondos, etc. Mi observación sobre la discusión sobre, llamémosle el caso del café español,
el capital, para dejar contento al profesor de yo creo que ese es un interesante ejemplo porque en realidad lo que está detrás de esto yo diría que no es la discusión sobre la deuda, sino que sobre las raíces, esta es una figura metafórica, las raíces, no, quizás el iceberg que está debajo, o las raíces del árbol que están debajo, detrás de todas estas reglas institucionales de las que tú hablabas en tu presentación y que son las condiciones ontológicas de existencia del dinero. Porque lo que pasa cuando se cambia de la lira al euro no es simplemente que se cambie una moneda por otra, es que se cambia un régimen de administración de la economía real y de la economía financiera por completo. Y lo que hubo ahí específicamente fue una integración regional, una integración económica regional mucho más profunda gracias al reemplazo de una moneda por otra. Y eso tiene incidencia, y por eso estoy pensando, más que en deuda, en la idea de Hayek de que los precios tienen un contenido informativo. Yo diría que lo que pasa ahí es que efectivamente subieron los precios, porque las economías periféricas europeas, es decir, España, Italia, empezaron a depender en su sistema de precios de la señal que se entregaba desde otros espacios económicos mucho más desarrollados, digamos, o más céntricos. Y entonces quizás lo que encareció no fue simplemente el cambio de una moneda por otra, sino que lo que encareció comparativamente los precios respecto a lo que había antes es el hecho de que la economía estaba integrada y estaba gobernada y estaba manejada de acuerdo a otros criterios. Entonces, yo creo que quizás la clave aquí no es la idea de deuda, sino más bien la idea de en qué medida el dinero es efectivamente un método de transmisión de información sobre la economía real y sobre el manejo que las instituciones públicas hacen de esa economía. Yo tengo una pregunta para Pablo. Pero no puedo resistirme a hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, Fernando. Solo para sugerir que quizás la apelación ahí a la idea de deuda que hace Gisela tiene que ver con una cuestión que es más pedestre, pero que la monetarización del punto de vista al respecto hace muy transparente, ¿no? Que es que cuando la lira, el euro, y hay que agregarlo porque yo creo que si no la cuestión no se entiende, el marco alemán, ¿no? Desaparecen para que emerja como moneda común el euro, el poder adquisitivo de los italianos pasa a quedar inmediatamente codeterminado por el poder adquisitivo que correlativamente tienen los alemanes. Y eso es algo que solo el dinero logra hacer transparente. Yo creo que es esta idea de que en realidad los usuarios de dinero son todos potenciales acreedores y deudores recíprocamente, hace que eso sea obvio, ¿no? Y lo que hace posible una política cambiaria, llamémoslo así, relativamente proteccionista, yo diría, es precisamente establecer ciertas barreras de contención a esa inmediatez, ¿no? Que hace que lo que yo soy capaz de comprar quede determinado por lo que otros son capaces de comprar, ¿no? Y respecto de Pablo, yo creo que es interesante la cuestión de preguntarse si el argumento funciona con la misma contundencia frente a la litigación civil y a la penal, por un aspecto que la ponencia no aborda, y por eso te quiero preguntar si has visto que en cierta literatura aparezca esta variable adicional, que es la cuestión de la epistemología procesal propia de cada contexto de litigación. Y lo digo así. Yo creo que varias de las cuestiones que tú observabas desde el punto de vista llamémoslo así, de ciertos sesgos que la posición relativa en una estructura socioeconómica que tienen litigantes de cierto perfil trae consigo, podría dar lugar a la idea de que una estrategia argumentativa para torpedear esas asimetrías de capacidad de despliegue procesal, etc., vaya en la línea de preservar cierta funcionalidad del proceso para la producción de verdad. El problema es que esa es una función procesal que es mucho más fácil
de atribuir al diseño del proceso penal que el proceso civil, porque yo lo digo con cierta ignorancia, pero la mecánica del principio dispositivo tiende a favorecer la idea de que en realidad lo que resulta procesalmente comprobado en el caso civil está sometido a menos exigencias de verdad en sentido tarskiano que en lo que ocurre en el proceso penal. Entonces, la cuestión sería si esta demanda por generar mayores niveles de igualdad material desde el punto de vista de la interacción en el proceso en el caso civil puede o no ir complementada o apoyada directamente por la demanda de que la cuestión de la manera en que el proceso contribuye al establecimiento de la verdad como algo que no está a disposición de las partes pasa a tener una fuerza normativa que en mi impresión al menos la dogmática del derecho procesal civil no tiene, como sí la tiene, más allá de todos los debates, que si yo tarufiano, etc., en la dogmática del proceso penal. Joaquín, ¿no? Dos preguntas bien concretas. La primera para Pablo, y disculpa si lo mencionaste en un momento de tu exposición. ¿Qué opinas de del procedimiento de tutela laboral en cuanto hay una herramienta procesal muy concreta y efectiva que es, de cierta forma, cambiar la carga de la prueba prácticamente a base de los indicios? Si el trabajador puede probar tan solo un indicio, o sea, se baja el estándar probatorio, entonces el empleador que tiene todo el material probatorio, ¿no es cierto?, que existe esta desigualdad, entonces él tiene la carga de la prueba de justificar la medida vulneratoria que tomó, ya sea un despido o cualquier otro. Y para Cristóbal, ¿qué opinas sobre lo que se trató o implementó de alguna forma en Chile el gobierno de Piñera del ingreso ético familiar? Si cumple un poco lo... No, ya. Entonces, eso sería la... Y cerramos con Jaime, luego el panelista y después el café, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Una pregunta muy corta para Pablo. Claro, siempre es interesante visibilizar este tipo de factores porque precisamente porque la dogmática no los ve, ¿verdad? La dogmática tradicional no los quiere ver. Pero también me llama la atención que los textos de Galanter y de Black tienen más de 40 años, son de la década del 70. Entonces, pensando por ejemplo en lo que sería la ponencia del 9º Congreso de Derecho y Cambio Social, ¿qué rendimientos crees tú que son posibles de implementar en los procesos, por ejemplo, civiles, para tratar de neutralizar este tipo de diferencias sociales? Vamos con Pablo, Cristóbal, y cierra Gisela, invirtiendo en la presentación. ¿Vale? Ya, gracias. Bueno, primero respecto de tutela laboral, sí. Una de las formas de corregir las asimetrías de poder entre los litigantes es invertir la carga de la prueba. Y eso es la inversión de la carga de la prueba en razón de facilidad probatoria, ¿no? Es decir, que le corresponde probar a aquella parte que le resulta más fácil cumplir con esa carga. Y sucede que usualmente el litigante rico le sale más fácil cumplir con esa carga. Como ellos llevan muchos casos, les resulta más fácil conservar pruebas, no tienen archivos en que van guardando todos sus papeles, etc. En cambio, un litigante único, guardar la boleta de cuando compró una pizza le cuesta mucho, por así decirlo. Entonces, sí, la inversión de la carga de la prueba es uno entre tantos mecanismos para corregir estas desigualdades, y precisamente por eso fue finalmente rechazada en el proyecto de Código Procesal Civil, ¿ya? Así que no es casualidad, no querían introducir ese mecanismo de corrección. Respecto de tu pregunta, sí, es cierto, esta literatura es bastante vieja. Como nosotros sabemos, surgió este auge de la sociología del derecho en la década de los 60, los 70, que después con el, por así decirlo, el apagón neoliberal, ¿no? Fue totalmente, digamos así, no se siguió,
¿Ya? Bueno, yo creo que la razón, bueno, en el caso de Chile eso fue como algo más violento, ¿no? Porque llegó la dictadura y los profesores de Sociología del Derecho de la Facultad de Derecho fueron despedidos, etc. Y lo otro es que aquí se ha producido, yo creo que un sesgo relacionado a que los fondos de investigación usualmente se entregan a proyectos de investigación, o sea, si uno va a hacer análisis interdisciplinario del derecho, es mucho más probable que te den dinero si que tú haces análisis económico del derecho, análisis económico neoliberal del derecho, que sociología del derecho. Entonces, creo que lo que ha pasado es que esta corriente ha sido desfinanciada. Entonces, pasa también que cuando uno cita esto y dice, oye, pasa con el profesor que dice, oye, pero esta literatura que tiene más de 30 años. Pero claro, los procesalistas vienen citando a Carneluti, que ya va a cumplir 100 años, ¿no? Entonces, claro, el punto no es qué tan vieja es esta literatura, sino qué tan vigente es. Y la gente de procesal civil quiere como instalar que esto ya no es vigente. Bueno, lo mismo también pasa con la gente de análisis económico del derecho. Ahora, si entiendo tu pregunta, es cómo solucionarlo, cómo solucionar el problema de la desigualdad de la justicia civil. O sea, yo creo que en Chile al menos estamos en una etapa previa, que es primero instalar que este es un problema que tenemos que solucionar. De ahí en adelante podemos discutir las soluciones. Una solución es inversión de carga de la prueba, otra solución es rol activo del juez. Y bueno, y un sinfín de cosas. Otra, por ejemplo, es reducir los recursos, porque los recursos favorecen sistemáticamente al litigante rico. Pero bueno, todo eso se puede discutir, cómo distribuir las costas. Si por ejemplo las costas deberían ser distribuidas en proporción a las rentas de los litigantes, no por partes iguales, podría ser otra solución, en fin. Pero yo creo que el problema que tenemos hoy en día no es ese, no es discutir las soluciones, sino que instalar que esto es un problema que hay que buscar soluciones. Y respecto a la pregunta de Juan Pablo, bueno, sí es cierto, a ver, o sea, la idea de que el proceso civil no busca la verdad, yo diría que es claro, una visión bien liberal del siglo XIX, porque Chile está atrasado en todo, muchos años se sigue creyendo en Chile. La discusión que yo veo en Holanda, en Alemania, es que eso no es así. O sea, el proceso civil también persigue verdad e incluso puede tener un elemento de ventaja respecto al proceso penal, de que en el proceso penal el imputado no tiene un deber de decir la verdad. Y en el proceso civil ambas partes tienen un deber de decir la verdad. Entonces, yo diría que ya no es tan clara la idea de que el proceso civil tiene un estándar más bajo de verdad que el proceso penal, en algunos aspectos. Ahora, si la demanda por verdad podría ser complementaria a la demanda de corrección de la desigualdad, no veo necesariamente la diferencia, ¿no? Porque de aquí de lo que se está hablando es que precisamente estas diferencias de estatus social generan un sesgo que nos aleja de la verdad. Entonces no lo veríamos, de hecho lo vería que en realidad son lo mismo. Y bueno, ¿cómo solucionarlo? Por ejemplo, una solución que podría ser polémica, pero no habría que discutirlo, es si acaso, dado que los testigos se evalúan según sana crítica, supongamos un juez podría tomar en consideración en razón de la sana crítica que si hay un litigante de bajo estatus, a ese litigante le resulta mucho más difícil presentar prueba de testigos y por lo tanto, a pesar de que tenga menos testigos de peor estatus social, aún así le dé la razón, a pesar de que objetivamente tenga peor prueba de testigo. Ahora, especialmente en el modo en el cual se entiende la prueba en el proceso civil en Estados Unidos, entendido como simple preponderancia de prueba. Claro, en ese caso el problema de la desigualdad entre los litigantes es violento, ¿no? Porque simplemente el que tiene mejor prueba gana, y lo que acabamos de ver es que el litigante en mejor condición social tiende a presentar mejor prueba. Entonces ahí nuevamente uno diría, ese estándar probatorio es un estándar probatorio que es más sensible a la desigualdad de los litigantes que un estándar probatorio que hiciera alguna referencia a un estándar de verdad como sana crítica o algo así. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Joaquín. Ya, voy a partir por la pregunta sobre el ingreso ético para después pasar al tema de la renta básica como un terceramiento del estado de bienestar.
Bueno, ya, ¿por qué no es...? O sea, porque en verdad el ingreso ético es precisamente como una imitación bien mala de lo que precisamente como que tratamos de hacer como un estado de bienestar. De hecho, cuando uno revisa los programas de Bachelet o el programa de Piñera, donde se instauró esta medida, está como este mismo espíritu, como de, en verdad, como tratar de compensar como a las familias para que puedan solventar como sus necesidades. Pero para eso tienen que probar que son pobres, y en cambio como una medida con la renta básica, en verdad como lo único que uno tiene que probar es que es un residente. Por ejemplo, hablan de ciudadanos y personas extranjeras que han vivido como más de 6 meses. Es como una de las propuestas. Además, yo creo que los críticos de izquierda, para pasar a la segunda pregunta, los críticos de izquierda es muy divertido porque una parte importante de los críticos de la renta básica universal son personas de izquierda. Y dicen, ya, puede cercenar el estado de bienestar. Bueno, cuando uno aborda de izquierda la renta básica universal, uno está diciendo, ya, hay plata para todos. Y bueno, al final, como lo pagan los más ricos, por ejemplo, la propuesta de Don Paris dice, ya, lo podemos financiar con el mismo impuesto negativo que están proponiendo con los neoliberales. Bueno, pero uno no puede renunciar a salud o educación. Y en verdad, los temas de subsidio como para grupos como desaventajados, uno tampoco debería renunciar a ellos. Pero si el monto es suficiente para que cualquier persona pueda llevar a cabo un plan de vida, siendo bien liberal, uno no debería decir, ya, la renta básica no es una medida tampoco perfeccionista. Y por otro lado, los críticos de izquierda de la renta básica también como que tienden a sobrevalorar mucho el trabajo. Como por ejemplo, hablan de la alternativa a la renta básica universal son los programas de trabajo garantizados. Pero como se ha demostrado que los programas de trabajo garantizados no terminan con la pobreza, o la mantienen. Si queremos seguir tratando de cambiar un poquito el Gini, ya, sí, hagamos como todos los planes, metamos como todos los subsidios. Pero si vamos a tratar a todas las personas dignamente, ahí vamos a empezar a cambiar las cosas. Ahí vamos a empezar a plantear como la vía capitalista del comunismo, como decía Don Paris. Para finalizar, yo creo que todos los comentarios tienen algo de razón. O sea, yo creo que, por ejemplo, antes cuando había arbitraje en el tipo de cambio y era solo por falta de información, o sea, o lo que pasaba en la Bolsa de Comercio de Santiago del Paraíso, que como había gente hay algunos mitos que cuentan que ciertas fortunas de Santiago se hicieron porque tenían teléfono que les permitía saber qué es lo que estaba pasando en la Bolsa de Valparaíso, y venían a Santiago y compraban esos títulos a un precio menor porque sabían que en Valparaíso estaban más caros, entonces después lo vendían en Valparaíso y se quedaban con la diferencia. O sea, yo creo que todas estas cosas como desmaterializadas, que son representativas de un valor y no como un valor en sí mismo, hay un factor importante que determina su valor o su costo por la información, la falta o carencia de información. Y por ejemplo, y también yo creo que hay razón en esto que decía Juan Pablo de esto de los macro deudores y macro acreedores. O sea, los ingleses que nunca hayan querido entrar a la zona euro es porque tal vez no querían dejar amarrado su economía a la otra, porque en el fondo cuando yo emito dinero estoy representando a lo que el país se endeuda. Entonces, y eso es claro porque yo prefiero tener un dólar que un peso argentino, o en la misma equivalencia, o sea, un dólar con, no sé, 50 pesos argentinos, yo prefiero tener un dólar que 50 pesos argentinos. En el fondo, ¿por qué? Porque la moneda también es representativa de lo que ese país es capaz de producir, de generar y de cómo pagar en el fondo esa deuda macro que puede llegar a tener. Eso. Bueno, gracias a los que asistieron y ahora vamos al café. En 15 minutos más viene la siguiente mesa.